Bienvenidos a otro vídeo de herramientas contra la leyenda negra. En el vídeo de hoy continuamos con la saga de capítulos del libro Realidades contra la leyenda negra por el doctor en historia Alfredo Vilchez. Se trata del tercer capítulo de la saga, por lo que si aún no has visto los dos anteriores te invito a hacerlo. Los encontrarás en la lista de reproducción del canal dedicado a este libro de reproducción libre citando obra y autor, que es Realidades contra la leyenda negra. Este tercer capítulo está dedicado a desmontar los tópicos hispanófobos sobre la Inquisición y sobre el San Benito, nunca mejor dicho, como señala el autor del libro, de intolerancia que los hispanófobos han colocado a los españoles. Pero antes de continuar, vamos con la intro del canal. Comenzamos. Como iba diciendo, este es el tercer capítulo de Realidades contra la leyenda negra, en el que el doctor en historia Alfredo Vilchez realiza una recopilación de datos, expresados en gran parte mediante gráficos y tablas, con los que desmonta los tópicos, falsedades y exageraciones hispanófobas propias de la leyenda negra, que acusan a los españoles de intolerantes, siendo la Inquisición española el buque insignia de esa supuesta intolerancia. Con los datos que Alfredo Vilchez nos proporciona a continuación, queda meridianamente claro que los españoles no fueron especialmente intolerantes, sino que, al contrario de lo que nos han hecho creer a través de películas y libros, ya sea por un trabajo de documentación histórica deplorable o por una malintención voluntaria para conseguir réditos económicos y o políticos, fue en España en realidad donde más se toleró al diferente, en una época en la que ni siquiera existía el concepto de tolerancia. A este respecto, tengo una serie de vídeos cortos en la cuenta de TikTok del canal a modo de mini documentales sobre la escuela de Salamanca. Se encuentran en una lista de reproducción de la cuenta de TikTok del canal llamada Escuela de Salamanca, como no podía ser de otra forma. Tienen el nombre de la cuenta de TikTok de este canal en la imagen que aparece en pantalla, @contralaLeyendaNegra. En esos vídeos dedicados a la escuela de Salamanca del siglo XVI queda claro el nivel de tolerancia, que no solo de tolerancia, sino de avance en cuanto a derechos de gentes que tenía España en aquel entonces. Sin ir más lejos, Francisco de Vitoria es el fundador del derecho de gentes, semilla del derecho internacional y los derechos humanos, reconocido así por la ONU, y todo esto en pleno siglo XVI. No en balde, la ONU cuenta con una sala en su sede de Ginebra llamada Francisco de Vitoria en su honor, y tiene un busto de Francisco de Vitoria en su sede en Nueva York. No cuadra mucho que España fuera pionera en derechos humanos, o que Carlos I de España y V de Sacro Imperio Romano Germánico detuviera la conquista de América en pleno siglo XVI durante la controversia de Valladolid, también en pleno siglo XVI y durante varios años, para debatir sobre la legitimidad moral de la conquista. ¿Habéis visto alguna vez a algún líder mundial, máximo exponente de la potencia hegemónica del momento, detenerse para cuestionarse la legitimidad moral de sus actos? No sé, por ejemplo, un Alejandro Magno, un tan de moda Napoleón, algún presidente de los Estados Unidos anglos de Norteamérica, algún rey o reina ingleses, holandeses o franceses. Me temo que no. Por ello, un simple vistazo ya nos da una pista de la cantidad de exageraciones, tergiversaciones y directamente falsedades que se han contado y se cuentan sobre la tolerancia de los españoles. En el capítulo de hoy les invito a descubrir mucha información al respecto, que a más de uno les sorprenderá. Que ustedes lo disfruten. Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Capítulo 3 de Realidades contra la leyenda negra por Alfredo Vilchez. Intolerancia, Inquisición. Como siempre que se aproxima uno a un momento histórico, hay que hacerlo teniendo en cuenta la mentalidad del momento, no proyectando siglos atrás la mentalidad de hoy. Y la acusación de crueldad a los españoles no tiene sentido en una Europa que se debatía en persecuciones y guerras religiosas, en caza de brujas y en masacres campesinas neofeudales. Ni siquiera en el entorno que las origina, la rebelión de los Países Bajos, y no solo porque esta fue en realidad una guerra civil y con paisanos en ambos bandos, sino porque se dieron sucesos semejantes en las dos partes. El concepto de tolerancia surge en el siglo XVIII,
Por tanto, es un anacronismo aplicarlo al 16, aunque sea en su aceptación negativa intolerancia. Pero, en cualquier caso, si lo usamos para aclararnos ahora, se ha de considerar que estaba íntimamente unido a la cuestión religiosa, tan fundamental para los coetáneos que generó persecuciones y guerras de religión. Ambos conceptos, crueldad e intolerancia, estarán inmersos en los sucesos que comentaremos para, como es el objetivo de estas páginas, dejar claro que en todas partes cocían habas. Empecemos por una de las acusaciones, fanatismo y racismo por la expulsión de los judíos. A nadie le pareció mal en Europa. Incluso felicitaron a los reyes católicos por haberlo hecho, y no solo los monarcas, sino también personajes como Guillermo de Orange, Erasmo, Lutero y otros. La expulsión se inserta en la idea generalizada de la época de que en un reino la religión de los súbditos ha de ser la religión del príncipe, y esta exclusividad se traslada también a las nuevas iglesias que surgen con la Reforma, en la que no se permitían disidentes. Los judíos habían sido expulsados ya de otros lugares de Europa y lo seguirán siendo de otros muchos más adelante, pero para los judíos españoles significó más pérdida porque, hasta ese momento, habían tenido en España consideraciones económicas y sociales que no se daban en el resto de Europa. Mucho antes de que las Cortes de Toro 1371 y las de Madrid 1405 decidieran que los judíos llevaran marcas en la ropa, ya lo había hecho el Concilio de Arles en 1235. Por cierto, esa decisión de Toro y Madrid no se llevó a cabo, porque se opusieron los judíos, lo que deja bien claro las posiciones de poder que podían ocupar en España, hecho del que se sentían orgullosos los historiadores judíos Heinrich Graetz y Cecil Roth, ya nombrados en otro cuaderno. Y hablando de crueldad y fanatismo, podemos referirnos ahora al tema de la brujería, y no es precisamente España donde se dan las masacres. Entre 1550 y 1650, el resto de Europa se convierte en una verdadera pira humana. En el conjunto de Europa, la persecución brujeril se desató sobre todo después de haber recibido el apoyo de los reformadores protestantes. Lutero, Melanchthon, Bullinger, Calvino y otros dieron su conformidad a persecuciones desconocidas en la Europa católica. Caza de brujas, cálculo para toda Europa, siglos XV al XVII, 50.000 víctimas. Fuentes Henry Kamen y Gustav Henningsen. Alemania, siglo XVII, 10.000 víctimas, según Kamen. 25.000, según Gustav Henningsen. Suiza, Calvino mandó ejecutar personalmente a 31 brujas. En toda Suiza se quemaron 4.000, según Gustav Henningsen. Inglaterra. En el siglo XVII, Jacobo I aprueba en 1604 un estatuto contra las brujas. El cazador de brujas Matthew Hopkins ejecutó a miles. Trevor Davis. 1500, según Gustav Henningsen. Escocia. William Cecil, ministro de Isabel I de Inglaterra, consigue que el Parlamento escocés apruebe un acta contra las brujas en 1563. En Escocia no existía el problema brujeril, pero se creó a partir del acta. Fueron ejecutados centenares de escoceses. Alsacia, Francia. En un solo día se quemaron 134 brujas. Las ejecuciones siguieron 4 días más. Lorena, Francia. Nicolas Remy sentenció a muerte a 900 personas de 1589 a 1595, 6 años, y escribió en 1612 un libro contándolo. San Juan de Luz, Francia, 1609. En 4 meses Pierre de Lancre, jurista de Enrique IV de Francia, ejecutó a 600 personas. Bamberg, Baviera, 600 ejecuciones de 1622 a 1633, 11 años. Würzburg, Baviera, 900 personas ejecutadas en el mismo periodo, año más o menos. Vista la comprensión y paciencia centroeuropea con las brujas, veamos un poco ahora la intolerancia española, donde la Inquisición considera la brujería como una alucinación o sugestión colectiva. La brujería en España, suavidad represiva, solo se ejecutó un 0,25% de los procesados por brujería. Absolución frecuente. Pena más habitual, destierro de 6 años de la ciudad donde viviera. Consideración del asunto, como resultado de la embriaguez, como una enfermedad, como sueños con el diablo y sugestión con ellos, como fantasías y alucinaciones.
Esa es la conclusión a que llegan los inquisidores reunidos en Granada en 1526, según la cual se debía tener con los afectados una actuación benigna, porque solo era consecuencia de fantasías y alucinaciones. En caso de proceso, si no hay otros delitos, solo se aplicarían penas espirituales, no se le pondría multa y no habría confiscación de bienes. Por supuesto, nadie sería arrestado basándose en las confesiones de otra bruja. Hay 3 zonas españolas donde destacan los procesos: Cataluña, Valencia y, la peor de todas, Navarra. En Navarra la influencia francesa es muy fuerte y ello ocasiona una terrible persecución durante los años 1527 y 1528. Pese a las instrucciones en contra de la Inquisición, se juzga a 7.000 personas y es necesario enviar en 1538 a un inquisidor, Valdeolitas, para que anule las penas de muerte. No obstante, 70 años después se dará en Navarra el único proceso por brujería en el que se implicará la Inquisición, Zugarramurdi. Y antes de llegar a la Inquisición, es decir, al método de control de la ortodoxia dentro del catolicismo, veamos también cómo andan de intransigencia e incluso crueldad por el resto de Europa, y lo haremos con unas frases de Elvira Roca. Las persecuciones entre las facciones protestantes y las guerras que entre ellos se desataron provocaron más muertos que las luchas contra los católicos. Como en todos los territorios por donde se expandió, la Reforma comenzó provocando una terrible guerra civil. Solo en la guerra de los campesinos se calcula que se levantaron unos 300.000 y murieron entre 110.000 y 130.000. La guerra a que se refiere fue la rebelión campesina en los estados alemanes, al asimilar estos las enseñanzas de Lutero, de que todos los hombres podían encontrar el camino hacia Dios sin necesidad de intermediarios, y en esa búsqueda los campesinos alemanes descartaron las razones bíblicas que los mantenían sumisos, y razonaron que la causa de sus miserias estaba en los señores feudales que los avasallaban, y se alzaron. Pero su líder espiritual, Lutero, el padre de la libertad, el que había clamado contra los escándalos y enriquecimientos de los clérigos católicos, cuando llegó el momento de decidirse, lo hizo por la buena vida que le ofrecían los príncipes y no solo abandonó a los campesinos, sino que lanzó crueles diatribas contra ellos. Los príncipes alemanes, apuntados ya a la Reforma por ver en ella la excusa para ir contra el emperador y alentados con la posibilidad de confiscar los bienes de la Iglesia católica en sus territorios, encontraron también en las palabras de Lutero la justificación para, ante la sublevación campesina de 1525, arrasar comunidades enteras, aplicar penas de decapitación, amputaciones de miembros o extirpación de ojos, causando alrededor de 120.000 muertos y declarando al resto proscritos. ¿Estamos hablando de violencia y crueldad? Pues sí, pero ¿en España? Parece que no, pero ya se sabe de que una mentira repetida 1000 veces... La Reforma fue la cuna de la libertad, la génesis del mundo moderno, se ha repetido desde el siglo XVI hasta la actualidad. Si quieren comprobarlo, dense una vuelta por internet. Pero en realidad las iglesias que surgieron fueron mucho más intransigentes e intolerantes con los que discrepaban de su religión oficial que la católica. La palabra libertad fue su lema, pero no su realidad. Ni los luteranos aceptaron la existencia de otras confesiones, calvinistas, anglicanos, anabaptistas, etc., ni cada una de estas aceptó disidencia alguna. Una vez impuesta la Reforma, los reformadores no se unieron, sino que proliferaron las iglesias independientes. Cada ciudad quiere aplicar la Reforma a su manera. Del núcleo de la doctrina evangélica se desprenden tesis cada vez más radicales. Panteístas, ateos, visionarios y exaltados comienzan a descristianizar y recristianizar el protestantismo. Pero España, como eje del catolicismo, representaba el fanatismo, la intolerancia, la crueldad y el atraso. Sigamos creyéndolo. Ya vimos cómo Francia se deshizo en guerras de religión con episodios de terrible crueldad como la matanza de católicos en Nimes en 1567 o la de hugonotes en París en 1572, y con balance final de unos 2 millones de muertos. Miremos ahora a otros lugares. En primer lugar, Münster, Alemania. Münster, Alemania, levantamiento anabaptista, 1534-1535. Régimen de terror con ejecución de católicos y luteranos que no estuvieran de acuerdo. Todos los ciudadanos deben llevar una chapa al cuello con las iniciales de WWF. Quemados todos los libros, salvo las Sagradas Escrituras. Instauración de la poliginia, pena de muerte para la mujer que no lo aceptara. La música era considerada inmoral. En Ginebra, Calvino, llamado como lector de la Sagrada Escritura por el líder de la Reforma en la ciudad, Guillem Farel, acepta el puesto,
pero exige obediencia plena y cumplimiento exacto de su catecismo, y el que niegue será expulsado de la ciudad o castigado con excomunión y castigos físicos. Stefan Zweig dice: para Calvino una dictadura que no haga uso de la violencia resulta impensable e insostenible, y sigue Zweig su descripción. Calvino siempre vistió de negro, dormía 3 o 4 horas, comía solo una vez al día y muy poco mientras leía, jamás rió, ni sonrió siquiera. No tuvo ningún tipo de contacto femenino, aunque se casó por obligación como el que compra un libro con una viuda anabaptista. El único hijo que engendró murió a los pocos días. Y volcó todo eso sobre los demás. Según él, el hombre debe sentirse siempre humillado y arrepentido por su insuficiencia respecto a Dios, por eso prohíbe todo lo superfluo. En Ginebra estará prohibida la risa, la alegría, el arte, la música, incluido el repique de campanas, la poesía y el canto, salvo en la iglesia y siempre que la atención se concentre en el espíritu y no en la melodía, de lo cual se encargan vigilantes. El baile o el juego. Elimina los días de fiesta. Fomenta la delación y crea una policía religiosa que puede entrar en las casas en cualquier momento. La Inquisición católica lo hacía solo cuando había denuncias. Y revisar muebles, vestidos, que no deben ser de colores ni con adornos, peinados o zapatos, y comprobar que el plato único obligatorio no tiene exceso de carne y que no hay mermelada o golosinas en ningún sitio, o libros no autorizados o instrumentos musicales. En las posadas registran los baúles de los viajeros. Se abren y revisan todas las cartas que entran o salen de Ginebra, y esa policía religiosa compuesta por funcionarios emplea también a simpatizantes voluntarios que extienden toda una red de terror y de delación que da por bienvenida y aconsejable la denuncia. En 4 años mandó quemar a 54 personas, entre ellas a Miguel Servet y Sebastián Castellio. En 10 años, en una ciudad de menos de 10.000 habitantes, ejecutó a 500 personas. En esa proporción, la Inquisición española hubiera debido matar 1 millón de personas por siglo para igualarlo. Zwinglio, Zürich y Berna. Promueve las primeras guerras de religión de la Reforma, llamadas las Guerras de Kappel. Reúne a los cantones protestantes, Zürich, Glaris y Appenzell, y las ciudades de Berna, Basilea, St. Gall y Schaffhausen, para ir contra los cantones católicos Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug y Lucerna. La primera guerra, 1529, termina favorable para los protestantes. La segunda, 1531, fue favorable para los católicos y les confirió un predominio político que duró 200 años. La victoria la alcanzaron en la batalla de Kappel, que dio nombre a las guerras porque en ella murió Ulrico Zwinglio. La paz fue duradera porque los católicos mostraron gran moderación. Sajonia. El delito de la blasfemia se condenaba con pena de muerte. Consejos a los luteranos sobre los católicos. Matad cuantos podáis y si acaso morís matando, moriréis de muerte santa. Martín Lutero. Dinamarca y Noruega. Cristian III, 1534-1559. En 1536 decreta la conversión obligatoria de todos sus súbditos. Cristian IV, 1588-1648. Ley de 1624. Estuvo vigente hasta 1860. Confiscación de bienes para los que no se conviertan y pena de muerte para cualquier sacerdote católico. La Francia inquisitorial. Aparte de la guerra de religión, en el siglo XVI la Inquisición ejecutó más de 300 personas. Era aceptable desollar a los reos. La Inquisición en Francia es muy activa en este siglo, pero no se la menciona. Incluso cuando en el 18 Montesquieu advierte contra el efecto nocivo de la Inquisición, pone como ejemplo a España y Portugal. A Francia no. Es como si nunca hubiera existido en realidad. Fue mucho más activa en el 18 que la española, y vivió, como la española, hasta el siglo XIX. La bibliografía sobre la Inquisición española es inabarcable, pero la Inquisición en Francia no interesa a nadie. Solo este hecho debería bastar para comprender que, antes como ahora, los tópicos de la hispanofobia excitan el morbo de manera tan eficaz y barata que no es fácil que desaparezcan. Inglaterra. 1559. El Parlamento, a instancia de William Cecil, primer secretario de Isabel I, aprueba las segundas leyes de supremacía y uniformidad. La mayoría de los obispos y del clero, además de las universidades, no lo aceptan. 1562. Cecil fuerza al Parlamento a dar una ley de obligatoriedad de aceptación de la nueva Iglesia desde los parlamentarios a los maestros de escuela. Primera negativa igual a crimen punible, segunda negativa igual a la muerte. Intensa campaña de búsqueda de pruebas de devociones supersticiosas. Richard Topcliffe. Torturas en la torre. Se llevaba trabajo a casa y alardeaba de que allí es donde de verdad ejercía sus habilidades. 1570. Bula de Pío V deponiendo a Isabel y eximiendo a sus súbditos de la obediencia.
Cecil pasa de las amenazas a los hechos en la persecución de los católicos. Misa supone alta traición, prohibición absoluta bajo pena de muerte. Para juzgar a los católicos no hacían falta pruebas, solo fuertes presunciones. Consejo de William Cecil a los tribunales. Un católico podía ser detenido en su casa a cualquier hora y por la menor delación, sobre todo si tenía tierras o bienes. Incluso si vivía en el extranjero, era perseguido por agentes del gobierno. Especial crueldad con los sacerdotes católicos y los que le daban asilo. El número de condenados a muerte en Inglaterra en 3 siglos alcanza la cifra de 264.000 personas, alguna por delitos tan graves como robar una oveja. Sir James Stephen, 1789-1859, parlamentario inglés. La reina Isabel provocó ella sola más muertes que la Inquisición en toda su historia. William Cobbett, 1763-1835, History of the Protestant Reformation in England and Ireland. Procedimiento de ejecución habitual. Primero, castración. Segundo, ahorcamiento. Tercero, arrastre. Cuarto, descuartizamiento. La gente pagaba por asistir. Una persona podía ser torturada o ejecutada por dañar unos jardines. Documental de la BBC en 1994, The Myth of the Spanish Inquisition. La legislación anticatólica estuvo vigente en Inglaterra hasta mediados del siglo XIX, 1856. La Inquisición española, inoperante desde mediados del XVIII, fue abolida totalmente en 1834. Inquisiciones en Europa. 1184, Francia, Languedoc. Inquisición episcopal, primera Inquisición. Objetivo: eliminación de la herejía cátara albigense. 1231, sur de Francia y norte de Italia, Inquisición papal. 1249, Aragón, Inquisición episcopal, se va perdiendo. 1476, Castilla, Inquisición papal nacional, Enrique IV. 1483, Aragón, Inquisición papal nacional. 1520, Países Bajos, Inquisición papal, introducida por Carlos V. 1547, Francia, Inquisición y Cámara Ardiente, creada por Enrique II. 1553, Suiza, Calvino y Zwinglio, condenas a disidentes. Siglo XVI, ámbitos calvinistas, tribunales locales de represión. Siglo XVI, Inglaterra, tribunales similares a la Inquisición. Visto lo visto, si todavía alguien piensa que la crueldad e intolerancia fue una cosa exclusiva de España, es sin duda por mala fe. Y en el caso de la Inquisición española, aún más injusto, como se verá. No vamos a hacer ahora una historia de la Inquisición española, sería absurdo en unas pocas páginas, solo usaremos los suficientes argumentos para que quede claro que no fue la peor e incluso que fue mucho mejor que otras y que el poder civil. Quizá con eso algún día nos quitemos de encima el San Benito, nunca mejor empleada esta palabra, de que todo lo malo es español. La creencia ha llegado a límites tan absurdos como el de que en una película reciente alguien hacía demasiadas preguntas al protagonista sobre cuál era su intención al realizar unas excavaciones, y este, harto del interrogatorio, le contestó literalmente: ¿qué pasa? ¿Es que eres de la Inquisición española? Ni el tema ni la ocasión tenían nada que ver con la Inquisición, pero la idea está tan fija, aún en muchas mentes, que un guionista piensa que es acertado introducir la frase. Ninguna Inquisición fue buena cosa, desde nuestro punto de vista actual, aunque sí desde el de los coetáneos. Por eso existieron. Pero nosotros, que somos mucho más listos que todos los que nos precedieron, no solo los juzgamos, sino que dejamos volar la imaginación para inventar fantasías que aplicarles, como hacen muchos concejales de cultura y políticos populistas que crean y mantienen esas casas de los horrores que son los museos de la Inquisición, escaparates mucho más alejados de la realidad que de las mentes calenturientas de sus creadores, aunque eso no sea nuevo, porque basta con consultar algunas obras especializadas, como Sante Inquisitionis Hispaniae Artes, de Reinaldo González Montano. La primera edición es de 1567, la más reciente en Londres Forgotten Books 2018 con el texto en latín. Gran imaginación para describir tormentos inexistentes, lo que le hizo tener rápido éxito internacional y muchas traducciones. Como historia no vale nada, pero como distorsión e invectiva virulenta provocó su éxito. Henry Kamen.
El libro de los mártires, de John Foxe. La primera edición es de 1563. Desde entonces se ha ido editando múltiples veces. La edición de 1800 tenía 8 volúmenes. La edición más reciente es de Barcelona, Editorial Clie, 2003. En la edición de 1840, publicada por el cura protestante Ingram Covid, se dice que cuando las tropas napoleónicas entraron en Madrid, abrieron las celdas secretas del tribunal. Hacía 100 años que la Inquisición no tenía celdas. Y vieron instrumentos de tortura de todas clases. El primero era una máquina en la que era confinada la víctima y luego, comenzando por los dedos, todas las articulaciones de las manos, brazos y cuerpos eran despedazadas y arrancadas una tras otra. El segundo era el tormento del agua. El tercero era una máquina infernal en la que se colocaba a la víctima horizontalmente entre dos filas de cuchillos tan sujetos que moviendo la máquina con una manivela la carne de la víctima era arrancada a trocitos. Sin comentarios. Adentrémonos ahora en las realidades de la Inquisición española que muchos prefieren no ver. Seguiremos un orden determinado. En primer lugar, por el análisis de los elementos positivos o negativos que dependen de su estructura y que ocasionaron su permanencia, y seguiremos con la exposición de las realidades que contradicen aquellos elementos que permanecen en el imaginario común. Insistimos en que no es una historia de la Inquisición, sino la expresión gráfica de las características reales que han sido más frecuentemente distorsionadas. Las fuentes para los datos de los cuadros han sido las obras reflejadas en la bibliografía específica para este cuaderno. La Inquisición española en su estructura. A. La permanencia. B. La institucionalización. C. El secretismo. La Inquisición española en el imaginario común. D. Las prisiones. E. Las torturas. F. Autos de fe. G. El número de víctimas. A. La institucionalización. Ámbito de actuación. Falsos conversos y herejes. Bigamia, proxenetismo, perjurio, violaciones, abuso a menores, falsificación de documentos y moneda, contrabando de armas y piratería de libros. Estructura administrativa eficiente y extensa. Autofinanciación. Nunca fue una organización rica. En ningún momento se aceptaron acusaciones anónimas. Red clientelar. Familiares con privilegios civiles. Documentación interna exhaustiva en procedimiento, en interrogatorios, en confiscaciones. Llega a todas las regiones, incluso a las de fuero o privilegio. B. La permanencia. En 1478, creación por la bula del Sixto V, atenuación con la nueva dinastía en 1700, 1812, abolición en las Cortes de Cádiz, reinstauración por Fernando VII y abolición total con Isabel II en 1834. El secretismo. Proceso. Denuncias. No anónimas, familiares o vecinos. La mayor eficiencia con el menor grado de publicidad. Secreto, horrores imaginarios, temor. No comunicación de la causa de la detención. Temor. Permanencia largo tiempo en prisión sin saber la causa. Autoinculpaciones por motivos ajenos a la causa de la detención. Condena. Multa, latigazos, destierro, galeras. Prisiones. Tribunal de la Inquisición, ni mejores ni peores que los seculares. Prisiones solo para la detención, no para el castigo. Prisiones. De los muertos en prisión, un 90% fueron por enfermedad. Presos. Sin contacto con el exterior ni con otros presos. Prisiones inquisitoriales. Mejores que las seculares. Cometían blasfemia para provocar el traslado, como el fraile herético de Valladolid 1629 o el sacerdote judaizante en 1675. Petición del Ayuntamiento de Córdoba de trasladar los presos a las cárceles de la Inquisición, porque eran batidos por los costados de los vientos espaciosos, abundantes de aguas, cloacas bien distribuidas, con cárcel para mujeres absolutamente separadas, sitios para labores seguros, sanos y extensos, con la ventilación necesaria para conservar la salud de los presos. Codoin, colección de documentos inéditos. Las prisiones. Inquisición española. A los presos se les daba de comer regularmente de modo adecuado a sus propias expensas según de lo que pudieran disponer, sobre todo pan, carne y vino e incluso chocolate. Los gastos de los pobres eran pagados por el propio tribunal. A un talabel de Granada se le permitió que tuviera en su celda un colchón, 2 almohadones, una alfombrilla, una manta y otros artículos. A los pobres se les daban zapatillas, camisas y prendas similares. También se permitían otras comodidades como el uso de papel, lo que utilizó Fray Luis de León para escribir de los nombres de Cristo mientras estaba en prisión. Henry Kamen, página 186. Tribunales ingleses contra católicos.
Fue encerrado en una celda en la que tuvo que entrar a gatas. No había cama. Tenía que dormir en el alféizar de una ventana que no podía cerrarse. Esta aireación al menos le libraba del olor nauseabundo de un cubo donde tenía que depositar los excrementos sin poder vaciarlos. Las cadenas que arrastraba le tuvieron un dedo del pie amenazado de gangrena durante 2 años. De 1594 a 1597 estuvo en la prisión de Clink. Un compañero sacerdote, John Digby, fue ahorcado. Cuando cortaron la cuerda aún estaba vivo, y fueron cortándolo en pedazos en vida. Murió cuando le arrancaron el corazón. Igual hicieron con el padre Jones. De Clink pasó a la Torre de Londres. Primero le enseñaron las diversas máquinas, explicándole lo que se hacía con ellas. Luego le colocaron unos aros en las manos y lo colgaron hasta que perdió el sentido. Estuvo así 3 días. Perdió el uso de brazos y manos durante varios meses. Poco después fue condenado a muerte. John Gerard, mártires de la Inquisición inglesa. Las torturas. En una época en que el uso de la tortura era general en los tribunales europeos con crueldad deliberada y mutilaciones, la Inquisición española siguió una política de benignidad y circunspección que la deja en un lugar favorable si se la compara con cualquier otra institución. La tortura era empleada solo como último recurso y aplicada en muy pocos casos. José Antonio Escudero, La Inquisición, la represión en España. Según Lee, solo el 32% de los que podían haber sido sometidos a tortura por el tipo de sus delitos fueron en realidad torturados. Henry Charles Lee, Historia de la Inquisición en España. Las confesiones obtenidas con la tortura no eran consideradas como válidas, tenían que ser ratificadas por el acusado al día siguiente. Las reglas prohibían que se torturase a nadie 2 veces. En comparación con otros tribunales de España, la Inquisición es la que menos usa la tortura, y respecto a Europa, es infinitamente más benigna. Henry Kamen, La Inquisición en España. Las torturas. Los estudios de Henry Kamen y Henry Charles Lee demuestran que la práctica de tortura fue excepcional y que apenas se utilizó en el 1 o 2% de los casos que se investigaban. La tortura no podía poner en peligro la vida del reo ni provocar mutilaciones, y se hacía siempre en presencia de un médico, precauciones que no existían en los tribunales civiles ni de España ni de ningún otro país de Europa. La Inquisición fue el primer tribunal del mundo que prohibió la tortura. El número de protestantes condenados por la Inquisición española entre 1520 y 1820 fue de 220, de ellos solo 12 fueron quemados. Ernest Schaffer, historiador protestante, Protestantismo español e Inquisición en el siglo XVI. Solo se empleó la tortura en menos del 2% de los casos y que las sesiones no pasaban de 15 minutos. De ese 2%, menos de un 1% recibió una segunda sesión y nadie soportó una tercera. Las cárceles de la Inquisición eran muy benignas. Stephen Halitzer, profesor de la Universidad de Illinois, Inquisición y Sociedad en el Reino de Valencia de 1478 a 1834. Las torturas, no se vejaba a las mujeres, prohibido los malos tratos a embarazadas y menores de 11 años. Sin embargo, habituales en los tribunales europeos, dama de hierro, potro, rueda, golpes en articulaciones. Autos de fe. El auto de fe, misa, reconciliación de herejes. Lo que comenzó siendo un acto religioso de penitencia acabó siendo una fiesta popular por estar fuera de la realidad cotidiana. Henry Kamen. Las ejecuciones públicas en otros países no diferían mucho y a veces las superaban en salvajismo. No puede identificarse el auto de fe con la hoguera. Se celebraron centenares de autos de fe sin que hubiera necesidad de encender una sola gavilla. Henry Kamen. En caso de condena, las penas, incluida la hoguera, las aplicaba el brazo secular en otro lugar. El propósito de los autos de fe era hacer ver a la sociedad que se extirpaba la herejía. Censura coactiva. 1542, brevísima de las Casas, Sevilla, no censurada a pesar de atacar las instituciones, obispos y clérigos simoníacos, sacrílegos, nepotistas y avarientos, reyes consentidores e injustos, presidentes oidores y secretarios prevaricadores. Primera mitad del siglo XVI, la Escuela de Salamanca, todos los hombres son libres e iguales, la soberanía reside en el pueblo, no censurado a pesar de ir contra la base política del tiempo. Censura coactiva. Es difícil ver dónde estuvo amenazada la libertad de pensamiento. En cuanto a la facilidad para expresar ideas abiertamente, mi opinión es que España fue uno de los países más libres de Europa en este aspecto. Henry Kamen, Cómo fue la Inquisición, Naturaleza del Tribunal y Contexto Histórico. Revista de Inquisición 2, 11-21, Editorial Complutense Madrid, 1992.
El número de víctimas por sentencia de muerte de 1480 a 1815, 335 años en todos los territorios hispánicos, 31 millones de habitantes en 1580. Condenas a muerte, según Josep Pérez, en La leyenda negra 1913, 10.000. Según Henry Kamen, en La Inquisición Española 1965, 3.000. Según Jaime Contreras y Gustav Henningsen, 44.000 causas de la Inquisición Española estudiadas de 1540 a 1700, publicado en 1986, 1.346. No llega al año 1815, 4,02 condenas por año. El número de víctimas por sentencia de muerte en otros lugares: Alemania, 130.000 muertos, 1524, 1525, 2 años, 65.000 muertos al año. Inglaterra, 264.000 muertos, en 3 siglos, 880 muertos por año. 1.000 muertos en la época isabelina, 41 años, 34,4 muertos por año. Francia, siglo XVI, 8 guerras de religión en 35 años, el 10% de la población. Suiza, Calvino, 58 muertos en 5 años, 11,6 muertos al año. Europa, en Brujas, 50.000 muertos, datos de Kamen y Henningsen, del siglo XVI al XVII, 250 muertos al año. Comparando la tortura inquisitorial con la crueldad deliberada y la mutilación empleada en los tribunales seculares de la Europa de la época, la Inquisición se ve con una luz mucho más favorable de lo que sus detractores se han molestado en admitir. Si se agrega a esto lo dicho de las buenas condiciones de sus prisiones, queda claro que el tribunal no tenía interés en la crueldad. Henry Kamen, La Inquisición Española. Las historias espeluznantes de sadismo imaginadas por los enemigos de la Inquisición solo han existido en la leyenda debido a los escritores sensacionalistas que han explotado la credulidad. Henry Charles Lee, Historia de la Inquisición en España. El anticatolicismo es en la historia del pueblo americano el más profundo prejuicio. Perdono a todos los protestantes por crucificar la historia de Europa con su insidiosa e indecorosa leyenda negra, que envenenó la mente de cientos de millones de personas que prefieren creer las mentiras sobre la Inquisición antes que asumir el riesgo de leer algún libro al respecto. Arthur M. Schellinger, Ohio, 1917, Nueva York, 2007, historiador de las universidades de Ohio y Harvard, Premio Pulitzer. Bibliografía importante para este tema: Henry Charles Lee, Historia de la Inquisición en España, Fundación Universitaria Española, 1982. Henry Kamen, La Inquisición Española, Gredos, 1994. José Antonio Escudero, Estudios sobre la Inquisición, Madrid, Marcial Pons, 2005. Jaime Contreras, Historia de la Inquisición Española, 1478-1834, Madrid, Arco Libros, 2004. Stefan Zweig, Castellio contra Calvino, Conciencia contra Violencia, Barcelona, El Acantilado, 2001. José Luis de la Torre, La brujería en España, Historia 16, 989, 1982. Gustav Henningsen, El abogado de las brujas, Brujería vasca, Inquisición española, Madrid, Alianza, 2010. Josep Pérez, Los judíos en España, Madrid, Marcial Pons, 2006. Fin del capítulo 3 de Realidades contra la leyenda negra por Alfredo Vilchez. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias.